El crimen del mirador de Arnedillo. El viento bajaba desde las montañas como un suspiro viejo. Arrastraba olor a tierra, a piedra mojada, a recuerdos. El valle de Arnedillo amanecía cubierto por una neblina suave, esa que se posa sobre los tejados y parece no querer irse. A lo lejos, el río Sidacos corría entre piedras grises, haciendo el mismo sonido que hace desde siempre, una especie de lamento constante. En las montañas, las nubes se movían lentas, como si el cielo también supiera lo que iba a pasar esa noche. Clara siempre decía que no le gustaba marzo, demasiado gris, demasiado incierto. Era un mes que nunca sabía si quería ser invierno o primavera. Aquella tarde, mientras cerraba la tienda donde trabajaba en Logroño, notó ese frío húmedo que anuncia lluvia, pero que no termina de caer. Eran las 7. El sol se escondía detrás de los edificios. El reflejo del cristal le devolvía una imagen cansada, una mujer de 28 años, con los ojos tristes y las manos heladas. En su bolso, el teléfono vibró. Un solo mensaje, corto, seco. Tenemos que hablar. Esta noche, en el mirador. No necesitó leer el nombre, sabía que era de Andrés. Durante unos segundos, miró la pantalla en silencio. Pensó en no ir, pensó en apagar el móvil, en encerrarse, en fingir que no existía, pero no lo hizo. Guardó el teléfono, se ajustó el abrigo y salió. A veces, el miedo no suena como un grito, a veces el miedo se disfraza de costumbre. La carretera hacia Arnedillo era estrecha, serpenteante, rodeada de colinas cubiertas de pinos. El coche avanzaba despacio y la radio, encendida en un volumen casi imperceptible, dejaba escapar una canción triste de los 90. Clara no pensaba en la letra, pensaba en él, en Andrés, el hombre con el que había compartido 5 años. El hombre al que un día quiso más de lo que debía y al que ahora temía más de lo que reconocía. Recordó los primeros días, las risas, los viajes, las promesas, y después el cambio. Las discusiones, los silencios largos, las miradas que ya no sabían pedir perdón. Le había dicho a su amiga Marta esa misma mañana: «Voy a terminar con todo esto. Ya no puedo más». Marta la miró con un gesto entre preocupación y alivio. «¿Estás segura?». Clara sonrió con un temblor en la voz. «Estoy cansada de tener miedo». La noche caía sobre el valle, el aire se volvía más frío a cada curva, la luna, apenas una línea blanca, se reflejaba en el cristal delantero. Cuando llegó al mirador, el reloj marcaba las 10:25. El Seat gris estaba allí, estacionado junto a la barandilla metálica que daba al vacío. Las luces apagadas, el motor encendido. Andrés la esperaba fuera, apoyado en el coche, fumando con la calma que da el rencor. Clara apagó su coche y se quedó un instante mirando el paisaje. Desde allí, el valle era un mar oscuro de sombras. Las luces del pueblo parecían luciérnagas tristes. Se bajó. El suelo crujió bajo sus zapatos. El viento soplaba con fuerza. «Llegas tarde», dijo él, sin moverse. «Había tráfico», respondió ella. Sus voces se perdieron entre el aire. Durante unos segundos solo se escuchó el murmullo del río allá abajo. Andrés arrojó el cigarro al suelo. La brasa se apagó en la tierra húmeda. «¿Así que te vas?», dijo, mirándola por fin. «Sí», contestó Clara bajando la mirada. «Lo he decidido». Él dio un paso hacia ella. «¿Decidido? ¿Y no pensaste en mí?». «Andrés, no me hagas esto otra vez». «¿Otra vez?», repitió él, sonriendo sin alegría. «Tú no entiendes nada, Clara». Ella respiró hondo. Sabía que el momento había llegado, que cada palabra podía encender la chispa o apagarla. «No quiero pelear, solo quiero que me dejes ir». El viento movía su cabello y por un segundo él pareció dudar. «¿Y si no puedo?», susurró. Ella lo miró y por primera vez no vio al hombre que amó. Vio a alguien perdido, alguien que confundió amor con posesión. «Entonces será el fin», dijo en voz baja.
El silencio volvió a caer, un silencio espeso, casi vivo. A lo lejos, un perro ladró en el pueblo. En el asiento del coche brilló algo metálico. Clara lo vio. Era pequeño, frío, amenazante. «¿Qué haces con eso, Andrés?», preguntó. «Nada», dijo él, sin mirarla. «Solo quiero que me escuches». Pero la voz le tembló, y en ese temblor, Clara supo que algo estaba roto para siempre. «Andrés, por favor, déjalo». «Solo quiero hablar», gritó él. El viento se llevó su grito y lo devolvió como eco. El valle entero pareció repetir su nombre. Y entonces, el sonido, seco, violento, un disparo. Después, otro, 2 destellos cortos, 2 ecos que se perdieron entre las montañas. Y luego, silencio. El tipo de silencio que pesa, el que lo cubre todo, el que nadie se atreve a romper. El amanecer llegó sin ruido. El cielo se abrió despacio sobre el valle, pintando las nubes de un gris azulado que no traía promesas. El viento olía a hierro. El río seguía corriendo allá abajo, como si arrastrara un secreto. A las 7 de la mañana, Miguel, un vecino que acostumbraba a subir al mirador para ver salir el sol, aparcó su vieja furgoneta junto al sendero. Llevaba una cámara colgada al cuello y una taza de café que aún echaba humo. Cuando vio el coche gris, no pensó en nada extraño. La gente a veces subía allí para ver las estrellas o para estar sola. Pero al acercarse, notó algo distinto. La puerta del copiloto estaba entreabierta y el cristal, empañado por dentro, golpeó suavemente. Nada. Solo silencio. Entonces miró dentro, y su respiración se detuvo. Clara estaba recostada en el asiento, su rostro vuelto hacia el amanecer. La sangre, ya seca, le marcaba la sien. Andrés, al volante, tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Su mano aún tocaba el freno. Miguel dejó caer la taza. El café se mezcló con el polvo. Retrocedió tambaleando y corrió hacia el pueblo, con el viento detrás, como si el valle entero supiera lo que había pasado. A las 8, el lugar estaba lleno. Coches de la Guardia Civil, una ambulancia, periodistas que llegaban sin saber por qué. El sol subía despacio y la bruma comenzaba a despejarse. El sargento Cifuentes, un hombre canoso, curtido por años de casos, fue el primero en acercarse al coche. Miró los cuerpos sin decir palabra. Después observó el arma, una pistola pequeña, apoyada sobre el freno de mano. «Parece un pacto», murmuró un agente joven. Cifuentes negó con la cabeza. «No, esto no es un pacto», se inclinó. El asiento del conductor estaba manchado de sangre, pero las manos de Andrés estaban limpias, demasiado limpias. El arma tenía huellas, 2, parciales, superpuestas, y la ventana del copiloto estaba bajada unos centímetros como si alguien más hubiera estado allí. Los cuerpos fueron trasladados a Logroño. En el camino, el cielo se cubrió de lluvia. Las gotas golpeaban los cristales de la ambulancia como si alguien llamara desde afuera. En la morgue, la doctora Sáenz realizó la autopsia con la calma de quien ya lo ha visto todo, pero no quiere acostumbrarse nunca. El disparo en Clara era limpio, a corta distancia, letal. El de Andrés tenía un ángulo imposible, demasiado bajo, demasiado oblicuo. No pudo dispararse él mismo, dijo la doctora mientras los ayudantes guardaban silencio. Esa tarde, en el registro del domicilio de Andrés, encontraron una carta, sobre una mesa vacía, junto a una colilla apagada. «Si lees esto ya no estaré aquí. No podía vivir sin ella». La letra parecía suya, pero los trazos eran inconstantes, como si alguien hubiese temblado al escribir. El informe caligráfico reveló algo más inquietante, una segunda presión de tinta, más suave, coincidente con la escritura de Clara. 2 manos, una carta y una despedida que no parecía escrita en calma. En el bolso de Clara, la policía encontró el móvil apagado.
Una llamada sin registro, hecha minutos antes de la medianoche. Duró 40 segundos. Nunca se supo a quién. El móvil había sido borrado por completo. Ni mensajes, ni contactos, ni ubicación. Solo un rastro, una nota que nunca se envió. Tengo miedo. El caso se volvió un rompecabezas. Los informes se apilaban. Los testigos se contradecían. Y el juez, agotado, repitió lo mismo una y otra vez. No hay pruebas concluyentes. En el pueblo, la historia se dividió en versiones. Algunos decían que Andrés la amaba tanto que no soportó perderla. Otros, que alguien más subió al mirador esa noche. Pero lo que todos sabían era que Clara había querido irse hacía tiempo, y que el miedo fue más rápido que ella. Los días siguientes fueron un desfile de coches, de cámaras, de preguntas sin respuesta. En el cementerio pequeño de Arnedillo enterraron a Clara bajo un almendro. La tierra estaba húmeda y el aire olía a flores recién cortadas. Andrés fue sepultado en Logroño, en una tumba sin nombre, sin visitas. Esa noche llovió. Llovió como si el cielo también llorara. Pasaron los meses. El caso se archivó. La noticia desapareció de los periódicos y el mirador volvió a quedar solo. Pero el pueblo no olvidó. Las mujeres aún bajan la voz al mencionar su nombre. Los hombres, al pasar por el camino, miran hacia otro lado. Dicen que algunos días, cuando el sol se pone y la bruma sube del río, aparecen dos sombras junto al coche oxidado. No se mueven, no hablan, solo miran el valle. Y si alguien se acerca, el viento cambia de dirección, como si avisara, como si dijera, no sigas. Años después, una pareja de senderistas llegó desde Zaragoza. Querían conocer el mirador del que hablaban en internet. Subieron al atardecer, con las mochilas al hombro y una cámara vieja. Cuando llegaron, la barandilla estaba oxidada, y las huellas de los neumáticos habían desaparecido bajo el polvo. El valle seguía igual, silencioso, profundo. El chico tomó una foto. Al revisar la imagen, vio algo detrás del coche abandonado. Dos siluetas, difusas, como si la niebla hubiera tomado forma humana. Volvió a mirar, no había nadie. Borró la foto, no dijo nada. Esa noche soñó con una voz que le susurraba, no era amor. Han pasado casi 20 años. El mirador de Arnedillo sigue en pie, la pintura descascarada, las grietas marcando el suelo, el hierro cubierto de óxido. Pero cada marzo alguien deja flores frescas en el mismo sitio, violetas envueltas en papel húmedo, sin nota, sin firma. El viento las desordena, las levanta y las reparte por el valle. Algunos dicen que es la madre de Clara, otros que es alguien que supo la verdad. Nadie lo ha visto nunca. El tiempo ha cubierto los nombres, los titulares, las versiones, pero el silencio sigue allí, en el aire, en la piedra, en el agua del río que pasa sin detenerse, y cada vez que el viento sopla desde la montaña, trae un eco antiguo, lejano, como un suspiro entre los pinos. El amor terminó entre disparos. Dicen que el amor puede salvarte, pero también puede destruirte en silencio, que hay miradas que iluminan y otras que apagan. Clara y Andrés creyeron que el amor bastaba, que bastaba con prometer, con insistir, con aguantar un poco más, pero el amor no se mendiga. El amor que duele no es amor. Hoy, el mirador de Arnedillo sigue en pie, oxidado, solitario, mirando el valle como un testigo cansado. Y cuando el viento baja desde la montaña, dicen que aún se escuchan 2 disparos. Y después, nada. Si esta historia real te estremeció tanto como a mí, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame cada semana para escuchar más historias verdaderas, susurradas al oído, porque la verdad nunca muere, solo espera que alguien se atreva a contarla. Gracias por acompañarnos. Te espero en el siguiente video. Adiós.